viaje. Expreso Biobío de vacaciones con Ángeles Araya y Álvaro Escobar. Análisis político en Expreso Biobío. Y para este análisis político, como siempre, nos acompaña Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Muy buenos días. Qué gusto saludarte. Y está con nosotros también José María del Pino. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, ¿cómo están? ¿Qué tal, José María? Buenos días. Todo bien. Tanta cosa que conversar. José Antonio Kast sigue allá. Chachán, chachán, chachán. Da vuelta. Él es un político en campaña permanente. Ha hecho su trabajo de manera de hormiga algunos, para otros demasiado acelerado. Pero lo cierto es que incomoda. Y no incomoda al resto, incomoda al oficialismo. Partió el año con una mala noticia, creo yo, además de las encuestas que conocimos al final de año, una no muy buena noticia para el gobierno, que tiene que ver con que este año, 2019, el gobierno sí va a tener oposición. Pero esa oposición va a estar a la derecha del presidente Sebastián Piñera. Y la va a encabezar ¿quién? José Antonio Kast, que ya desde finales del año pasado le escuchamos varias entrevistas donde comenzó a cuestionar al gobierno, porque yo creo que la estrategia de Kast va a ser a apuntar, ¿no es cierto?, o a capitalizar los errores del gobierno. Cada vez que el gobierno comete un error y Kast está mirando esos errores, lo capitaliza como un triunfo propio. Y por lo tanto, la estrategia de Kast va a ser apuntar no a cosas muy grandilocuentes, sino que a los errores del gobierno para enrostrárselo, ¿no es cierto? Él tiene un equipo muy grande de personas que está colaborando con él, lo amplifican a través de las redes sociales y eso está haciendo que Kast se convierta en un problema para el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ahora, lo cierto, Ángel, es que José Antonio Kast está siguiendo una estrategia que no es algo made in Chile. Esta es una estrategia que sistemáticamente los outsiders están siguiendo en política, que son outsiders bien atípicos, ¿no? Hablamos del caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, que él había sido diputado, fue diputado durante 27 años, de hecho no había estado fuera de la clase política, pero era un diputado de segunda línea y lo que hace es canalizar un descontento frente a una crisis de confianza en las instituciones. Que es muy similar a lo que le pasó a José Antonio Kast. Que es lo que está empezando a pasar en Chile, ¿no? Parece que la clase política no le pone el cascabel al gato con esta crisis de institucional, de confianza que se está viviendo, y como no le pone el cascabel al gato, cada vez el malestar va aumentando, y ese malestar, ¿quiénes tienden a canalizarlo? Tienden a canalizarlo los outsiders. Entonces, ojo, esto no tiene que ver con ser de derecha o de izquierda, porque por ejemplo en México pasó lo mismo, pero con López Obrador, que es un hombre más populista, pero que viene desde la izquierda y que a propósito no quiso firmar el acuerdo del Grupo de Lima respecto a Venezuela, cambiando un poco lo que había sido la política internacional de México. Pero AMLO hace lo mismo en México, que es la misma tendencia que hizo Bolsonaro en Brasil y que ahora está intentando hacer José Antonio Kast en Chile, que es capitalizar desde fuera de los clivajes tradicionales políticos el descontento ante la crisis de institución y canalizarlo con un discurso que apela al, comillas, sentido común de la gente, que es decirle a la gente lo políticamente incorrecto, lo que todos piensan, lo que todos hablan en la mesa de su casa, pero nadie se atreve a decir. Y esa forma de construir política, muy de Steve Bannon, ¿no? Que fue el ideólogo de la campaña de Donald Trump, tiene que ver con cómo además estas nuevas tendencias tecnológicas, Facebook, Instagram, Twitter, hacen que no sea necesario estar en primera línea política ni en un cargo de representación masiva para poder canalizar el descontento. Y ahí yo creo que, complementando lo que dice Marco muy bien de cómo se ha posicionado como oposición al gobierno de Piñera, también hay que decir que comunicacionalmente José Antonio Kast, tanto en redes sociales como en los medios análogos, ha tenido un despliegue digno de estudio, porque la verdad es que tiene una capacidad comunicadora que sobresale por sobre la media política de Chile. Además toca la oreja y hay reacción. Claro, Además, por eso te digo que eso ha tensionado al gobierno. ¿No se supone que le iban a hacer la ley del hielo? Bueno, es que ese es el punto. ¿Cómo enfrenta el presidente Sebastián Piñera y su gobierno esta arremetida de Kast? Hasta ahora lo que ha jugado el gobierno es a la ambigüedad. Es decir, a veces tiene un trato, cortés con Kast, pero en otro, digamos, le pega fuertemente, como ocurrió a final de año en una entrevista también del presidente Sebastián Piñera, donde decía que él creía que ese camino que representa José Antonio Kast, el de los extremos, no era un camino para Chile, ¿no? Lo dijo con mucha claridad, y eso, digamos, encendió las alertas en el movimiento de José Antonio Kast, y sutilmente señaló que Kast, y ya se habla de Kast como candidato presidencial, ¿no? Ya no se habla como ex candidato presidencial, se habla como candidato presidencial. Kast, yo creo que no quiere constituir un partido propio, ojo, sino que lo que Kast quiere es competir en ese espacio, es disputar el liderazgo de la derecha y la hegemonía de la derecha en Chile Vamos, y por eso que
¿no es cierto? Tiene algunos parlamentarios que se ha ido acercando a ellos. Hemos visto hoy día salido una entrevista de Diego Chalper, otro candidato. Que es muy joven por lo demás, Muy joven, bordea los 30 candidato años. Fue compañero mío de universidad, muy joven, tiene 30 años. 30 años. 31 años. Debes conocer cómo piensa, porque él decía claramente hoy día en el Mercurio que se ha ganado una posición, digámoslo, no podemos dejarlo fuera de una primaria. Bueno, Diego Chalper representa también a SRN de una raigambre muy social cristiana, muy conservadora. Chalper en su momento fue muy cercano a Sandón, después se descolgó y apoyó a Piñera, pero él está en esa línea conservadora, confesional de ver la política, o sea, el catolicismo duro. Pero Chalper, la bancada evangélica que hay, que es muy cercana a Kass, otros, bueno, en la UDI ya un parlamentario cruzó la línea y está formando parte, no sé si ganó mucho Kass con ese parlamentario. Renunció Urrutia. Renunció Urrutia, no sé si gana tanto, pero bueno, se te dan cuenta que él, yo creo que no va a apostar a crear un partido político, sino lo que él va a buscar es desde adentro, ¿no es cierto? O sea, desde afuera, meterse para poder horadar, ¿no es cierto?, la unidad que hay en la derecha y ya está comenzando a generar ruido. Y errores no forzados, autogoles o torpezas, como queramos definirla. Por ejemplo, la designación de algunas personas para cargos públicos, entre ellos el de Fernanda Bachelet, que por lo demás el gobierno lo ha hecho pésimo. O sea, ya en nominarla, en designarla, después en bajarle el sueldo, o sea, es error tras error y no solucionar el problema de fondo ni dar explicaciones reales y concretas de qué o por qué finalmente se elige a ella o se designa a ella como la persona idónea para un cargo tan importante en Estados Unidos. Este tipo de errores no forzados son alimentación, en definitiva, para un personaje como José Antonio Kast. Por supuesto, forma parte, como te decía, de la estrategia de capitalizar los errores del gobierno. Este es un error que ya no solo está en las redes sociales, en un par de diarios ha aparecido. Ayer domingo, ¿no es cierto?, con mucha fuerza en diarios populares apareció una crónica respecto a este tema, lo que te habla de que no solamente está instalado en las redes sociales como algunos han querido plantear, y dos, que claramente hay que reconocerlo, más allá de Fernanda Bachelet, de este personaje, esta muchacha que se ha hecho famosa justamente por esto, si hubiera habido un concurso en términos de requisitos, de exigencia para postular a ese cargo, ciertamente ella no habría calificado. Hay que decirlo con mucha claridad, porque hay mucha gente que ha dicho, no, es que tiene mérito, es joven, todo lo que ustedes quieran, pero si hubieran existido mínimas condiciones de un concurso transparente, con exigencia, con requisitos, ella no habría sido seleccionada. Claro, cuando Ángeles dice que es alimento para este tipo de candidaturas, la de Kass cuando dice, ¿no es cierto?, es cuando se levanta este discurso anticorrupción a favor de la meritocracia, que era parte del discurso además del gobierno de Sebastián Piñera, explícito estaba en el... Y que haciendo el nexo con la entrevista que le da ayer Ricardo Lago al diario, ¿no?, donde básicamente lo que hace es hablar de la tesis del punto de no retorno. Lo que expone el expresidente Lago es que puede llegar un momento en que esta crisis de desconfianza, esta seguidilla de errores, no sé si son errores no forzados, yo no sé cuán no forzados son estos errores. Yo creo que aquí efectivamente hay una visión de que en la política, una visión del ADN que está metido en el nepotismo como una forma de hacer política, una forma de acomodar cargos. Es parte de la política. Es parte de la política. Entonces hay una cultura organizacional en torno a la política que ha estado asociada al nepotismo y que tiene una raigambre muy profunda en todos los sectores políticos, porque eso ha ocurrido sistemáticamente. Entonces, esto que ya tiene hastiada la ciudadanía, lo que está haciendo es construir una situación, un clima político, que es lo que Lagos dice, ojo, que va a llegar un punto en que nos vamos a enfrentar al punto de no retorno, en que ni siquiera un acuerdo transversal, ni siquiera una operación salvataje al estilo Mobgate, que se le olvidó en su entrevista a Lagos, por cierto, hay que decirlo, porque él también tuvo una crisis institucional bien severa, donde la oposición tuvo, ahí fue clave, ¿no es cierto?, cómo articuló Pablo Longuera para ir a salvar esa situación política del gobierno de Lagos, donde muchos se atrevieron a decir incluso que no terminaba el gobierno, para que pongamos en su contexto. En esta oportunidad podríamos llegar a un punto de no retorno donde ni siquiera un salvataje de ese tipo, donde toda la clase política se ponga de acuerdo, podría recuperar la confianza de la ciudadanía. Y ante esa incapacidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, surgen no solo el liderazgo de José Antonio Kast, yo creo que no hay que simplificarlo en él ni dejarlo exclusivamente, sino que pueden surgir una serie de liderazgos que vengan desde sectores no tradicionalmente políticos, y ahí están los casos, no sé, en Italia, ¿no es cierto?, un comediante que llegó a ser primer ministro. O sea, tenemos distintas posibilidades para que la gente canalice este descontento frente a la confianza en la política. ¿Qué actitud y qué conducta está tomando en este caso la oposición? Por ejemplo, la oposición tradicional y este nuevo gran oleada que es el Frente Amplio, porque también se han, no sé si errores no forzados, pero también han hecho y han tenido actos que llaman la atención de
en la situación en la que estamos se hagan algún tipo de situaciones. Por ejemplo, lo que pasó con Boric, perdón, lo que pasó con la diputada Orsini, conductas que ha tenido Florcita Motúa, también diputado, lo de Jorge Sharp en Valparaíso con esta celebración, homenaje a la dictadura cubana. ¿Qué escenario y qué rol están cumpliendo? Bueno, yo creo que tiene que ver con también, como decía José María, con que lo que la gente echa en falta es la absoluta ausencia de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Recordemos que un tema de campaña del presidente Sebastián Piñera fue digamos, terminar con el nepotismo, le enrostró a la entonces candidata, la senadora Carolina Goich, que sus hermanos trabajaban en el gobierno, ¿no? Y hoy día incurre en esto, pero como dice Ángeles, la oposición que parece dormir el sueño de los justos, porque no está en ninguna parte la oposición. Hoy día el gobierno no tiene oposición, salvo la que yo decía al principio, la de José Antonio Caz a su derecha. Al otro lado, el gobierno no tiene oposición. ¿Por qué? Porque esta está sumida todavía en una profunda crisis, no tiene claridad respecto de cómo enfrentar los propios problemas que tiene, ¿no es cierto? Como entre otras cosas, esto que hemos ido conociendo, el Polera Gate, en el caso del Frente Amplio, las dificultades que ha tenido, ¿no es cierto?, para enfrentar adecuadamente con una estrategia al gobierno de Sebastián Piñera. Es decir, a tu pregunta, yo insisto, la oposición no tiene capacidad para todavía restablecerse como tal, estando a un año más o menos ya casi de la próxima elección, un año largo de la elección de alcaldes, concejales y gobernadores en el 2020. Por lo tanto, yo creo que hay una dificultad y una incapacidad todavía de la oposición para enfrentar adecuadamente su rol como tal, y no está asumiendo, ¿no es cierto?, la condición de en que los ciudadanos hace un poco más de un año la pusieron que ser oposición, ¿no? Nadie quiere ser oposición en Chile, todo el mundo quiere estar en el gobierno, y por eso que no se sabe ser oposición, y eso es lo que estamos observando hoy día en lo que ocurre en los partidos de la ex nueva mayoría, y que hoy día no están dando sencillamente el ancho. Y tampoco es sintomático solo de Chile. La izquierda en general, a nivel internacional, está careciendo una capacidad de poder construir un diagnóstico respecto a los desafíos que esta época le está imponiendo. Y ahí también está todo el retroceso que la izquierda ha tenido, no solo en Latinoamérica, el retroceso de la izquierda en Europa, por ejemplo, la socialdemocracia. Porque lo que pasó es que la socialdemocracia mutó a un discurso más duro de izquierda, no un socialismo de raigambre marxista, porque no creen en una economía centralmente planificada, ¿no es cierto?, pero sí una visión más dura de la izquierda que está a la izquierda de la socialdemocracia. Y en la medida que se contrajo la socialdemocracia, tanto en Europa como en Sudamérica, con el socialismo del siglo XXI, se fue quedando sin la capacidad de establecer un diagnóstico claro respecto a los desafíos que la modernidad le estaba imponiendo a la sociedad. Y ese diagnóstico en Chile tampoco parece tenerlo el Frente Amplio, ni parece tenerlo la nueva mayoría, que además está atomizada. O sea, es una oposición que ni siquiera ha logrado articularse para tener un interlocutor único o un solo cuerpo frente al gobierno. Y eso hace una postura al menos. Efectivamente, y eso hace que incluso para el ministro Blumel sea fácil poder buscar y escarbar votitos para poder aprobar ciertos proyectos de manera atomizada en el Congreso, con la democracia cristiana, con los radicales en otro caso, por ahí de repente aparece un socialista. Entonces, esa atomización de la izquierda no solo es de Chile, y esto habla también de un fenómeno global. La izquierda no está pudiendo generar un diagnóstico, pero no solo en eso, no está pudiendo construir una visión en los distintos países donde está inmersa para entregar soluciones a estos desafíos, que son básicamente los que hemos venido hablando y los que están afectando a la clase media baja, trabajadora, como la reconversión de la mano de obra, ¿no es cierto? Como las nuevas tecnologías están dejando a muchas personas cesantes que a los 40, 50 años no tienen cómo reconvertirse. Esos son desafíos que la tecnología está poniendo y donde las personas se sienten amenazadas. Eso lleva a que ante la amenaza del trabajo se sienta la migración como un fenómeno tremendamente amenazante para las sociedades. Por tanto, hay un sentimiento anti-migración que se ha incubado en muchos países y que la izquierda tampoco ha tenido un discurso para poder ir en contra de ese discurso anti-migración. Las crisis de corrupción que han estado asociadas no solo a gobiernos de izquierda, pero hay que decir que el caso latinoamericano han estado fuertemente asociados a gobiernos de izquierda. En el fondo, frente a todos esos problemas que a la ciudadanía le hacen ruido, no han logrado construir un proyecto político alternativo, como tampoco lo están logrando construir los oficialismos de centro-derecha que están permitiendo que se construyan proyectos políticos alternativos que vienen de una derecha mucho más dura. En el caso de Chile tampoco es, tampoco es homogénea la valoración que se hace de la transición, por ejemplo, y eso debe hacer aún más difícil.
Esto ha sido crítico con la era de los acuerdos, ¿no es cierto?, los grandes acuerdos. Se ha sido crítico con la transición, estoy hablando de la ex nueva mayoría, ex concertación, ex nueva mayoría. Debe ser difícil poder construir con un discurso que haga la diferencia como oposición con el gobierno, ¿no? Claro, porque además es complicado este tema de estructurar un discurso, porque quienes son oposición hoy día, normalmente su discurso estaba dirigido a nichos y no a representar al conjunto de la sociedad. Ese es el problema con los partidos hoy día de la ex nueva mayoría, de la Democracia Cristiana, el PPD, el Partido Radical, el Partido Comunista, el Partido Socialista. En los últimos años se dedicaron a representar a sectores, a grupos determinados de la sociedad, pero no al conjunto de los problemas que hoy día los ciudadanos tienen, ¿no? Desempleo, la inseguridad, el tema de las migraciones, que son problemas que cruzan todos los sectores, ¿no es cierto? Y sin embargo, equivocadamente en los últimos años, la centroizquierda, la socialdemocracia, podríamos decirlo de alguna manera, se dedicó a representar nichos y no al pueblo en su conjunto. Y eso termina pasando de la cuenta, ¿no? Termina de alguna manera expresándose electoralmente en una derrota como la que tuvieron los partidos de la centroizquierda en diciembre de 2017, hace ya un poco más de un año. Y está habiendo también ciertos cambios culturales chilenos que también hay que ponerle ojo. Por ejemplo, está cambiando la forma de delinquir en este país. Nos estamos enfrentando a situaciones nuevas. Yo creo que el sicariato, y aquí yo me hago cargo, en mi opinión, el sicariato se está instalando en ciertos sectores de nuestra sociedad. Hay gente a la que se le está pagando por matar por encargo. El narcotráfico está cooptando nuestras poblaciones. Esos problemas, que no son problemas que tengan que ver con una disputa ideológica ni política, son problemas sociales profundos, también generan ciertas condiciones para que florezcan aquellos liderazgos que son mucho más taxativos, mucho más radicales, mucho más duros respecto a esta situación. Entonces, si tampoco se enfrentan los problemas de delincuencia con una visión más integral, con una visión que realmente involucre a la sociedad, vamos a cambiar del cielo a la tierra, en el fondo, y va a llegar aquel político que ofrezca en el fondo el vaso y el martillo para, mano dura, golpear a la delincuencia, y la ciudadanía le va a hacer eco ese llamado, lo va a querer, porque como no va a haber habido hacia atrás ninguna solución al problema, bueno, entonces optemos por esta otra solución, que era lo que pasaba con Bolsonaro nuevamente, que es el referente más cercano que tenemos, ¿no? La ciudadanía decía, me da lo mismo que reivindique el gobierno militar brasileño, me da lo mismo que crea que no hubo dictadura, me da lo mismo lo que dice sobre los gays o las mujeres, porque lo que yo necesito hoy, estoy dispuesto a dejar todo eso de lado da lo mismo, porque lo que yo necesito es que haya seguridad en las calles, que yo pueda ir a comprar el pan a la esquina y no me pase nada, no me apuñalen, no me asesinen. Entonces, ojo también con cómo los fenómenos culturales de Chile es capaz el gobierno y la oposición de enfrentarlos para que esos fenómenos culturales no terminen amplificando la posibilidad de que salga un liderazgo más duro. Eso que describe José María tiene que ver con las emociones. Yo creo que cada vez más hoy día los ciudadanos están empezando a votar, ¿no es cierto?, y a tomar sus decisiones políticas no sobre la racionalidad, sino que desde la emoción, o sea, desde el miedo, desde la angustia, desde la desesperanza, es lo que los ciudadanos hoy día usan como referente para tomar sus decisiones en política. ¿Qué es lo que es Bolsonaro? Bolsonaro es eso, son emociones, la delincuencia, la inseguridad, el narcotráfico. Yo quiero que me resuelvan eso porque eso me da miedo, ¿no? Y de alguna manera hoy día José Antonio Kast y Osandón también, de alguna forma, lo que buscan es explotar esa variable que es la variable de la emoción en política, de los sentimientos en política, que yo creo que están teniendo un componente mucho más importante de lo que antes creíamos. Las personas no toman sus decisiones en política hoy día por cuestiones racionales. Es decir, claro, es muy interesante lo que dijo Ricardo Lago ayer en un diario, ¿no es cierto? Pero es demasiado razonable. Es demasiado razonable. O sea, es lo que él dice, construyamos un consenso. No, pongámonos de acuerdo en principio, pero la gente no quiere eso, la gente quiere soluciones concretas a sus problemas. El problema es que aquellos que están llamados a construir el consenso, la gente no confía en ello, entonces sería un consenso estéril. Claro, además, oye, hay un punto no menor y que tiene que ver con el triunfo de Sebastián Piñera en nuestro país fue mayoritariamente, así la gente lo ha dicho y en las encuestas lo refleja, por este salvataje económico, ¿no? Era empleo y en el fondo la estabilidad económica. Tiempos mejores que no se han visto graficados. Puede que las cifras digan lo contrario, porque así lo ha defendido el gobierno, lo han defendido sus ministros también, pero lo cierto es que se han cerrado empresas, lo cierto es que hay mayor nivel de desempleo, lo cierto es que no se ve graficado en mejora de los sueldos, en fin.
Con esa realidad, ¿qué tan difícil es para Sebastián Piñera sacar adelante su gobierno si los 3 años que le restan, si estamos hablando de la emocionalidad y no nos cumplieron con este primer gran requisito que era la economía? Es bueno el punto de Ángeles porque justamente remite nuevamente cuando tú dices sobre la cómo percibe la gente lo que está pasando con la economía, eso es percepción, Claro. ¿no? Porque claro, los números pueden decir una cosa, pero el bolsillo a mí me dice otra cosa, ¿no? Yo voy al supermercado y no me alcanza para comprar como compraba antes. Entonces, eso se comienza a instalar como un juicio negativo, como un castigo respecto a la acción del gobierno. Por eso que sistemáticamente la tendencia en la última encuesta, en la CEP, Criteria Research, Adimar, es que la aprobación del presidente está cayendo, pero ojo, la desaprobación a su gobierno está aumentando y ya se cruzaron estas dos curvas, ¿no es cierto? Y eso es lo complicado para un gobierno. Por eso que el 2019 para el presidente Piñera va a ser complejo porque tiene una caída en la aprobación y un aumento de la desaprobación que es expresión de los resultados. La gente evalúa a los gobiernos en función de sus resultados, no lo evalúa en función de otra cosa. Da lo mismo el discurso, lo que prometió en el programa. La gente lo que espera es resultado y para eso elige un gobernante. Nosotros lo que hemos podido reportear desde la radio es que el gobierno insiste en que, y esto también es verdad, o sea, en la academia uno puede estudiar lo que hay un desacople entre cómo se producen los cambios económicos y las percepciones. Ellos lo que esperan es que en el primer semestre de este año la percepción le llegue a la gente respecto a lo que las cifras están indicando. Efectivamente, el país, hoy día salió el IMASEC de un 3,1% el mes de noviembre, eso quiere decir que el país va a terminar creciendo en torno al 4% durante el año 2018, que es un muy buen crecimiento después de las cifras que se tenían antes, y lo que ellos creen es que efectivamente está desacoplada la percepción y lo que va a hacer es que en este primer semestre, según lo que hemos logrado nosotros reportear, va la ciudadanía a percibir estos brotes de una economía que está mejor, de lo que han denominado ellos mismos los tiempos mejores. A nivel de cesantía, la crítica es otra y es más profunda. Ellos creen que hay un problema metodológico en la medición de la cesantía, que tiene que ver con los trabajos a cuenta propia, que tiene que ver con las personas que salen a buscar empleo después de mucho tiempo. Entonces, ojo ahí, porque yo esa creo ha sido la defensa, que mucha más gente está buscando empleo y que por eso aumentaron las cifras. se va a abrir un flanco, yo creo, respecto a la metodología del INE, porque si el gobierno modifica la metodología del INE y efectivamente el empleo baja, la pregunta va a ser quiénes estuvieron detrás de esa modificación y cuán honesta fue esa modificación. Entonces tampoco es fácil ese escenario de modificar la forma en que se estudia, aunque, por ejemplo, del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile han dicho que efectivamente la fórmula del INE está un poco atrasada. Ellos tienen su propia encuesta en la región metropolitana, la de desempleo de la Universidad de Chile, que tiene otra metodología y la verdad es que es un poco bastante más precisa que la que tiene el INE. Así que podría haber eventualmente un poco de agua en la piscina para hacer la modificación metodológica, pero igual le va a abrir un flanco de desconfianza. Se nos acaba el tiempo, queremos agradecerles profundamente, Marco Moreno, como siempre, el que estés con nosotros analizando los distintos temas políticos de la semana y del mes. Y José María del Pino también, gracias por Gracias a participar con ustedes. nosotros. Muy buenos Tengan un buen días. día. Hoy día en la tarde se vota la reforma tributaria, perdón, no se vota, se discute la reforma tributaria. Empieza Ojo. acalorada discusión. Sí, ahí así que vamos a estar a propósito Son de acuerdo. temones, y a propósito, claro. Tributaria, ISAPRE, La laboral, la de pensiones. laboral, pensiones, claro. Gracias. Bien. Nos vamos al informador. Este verano,